Sacrificio de amor. Escrito por Rosy Castaneda. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix con autorización de la autora. Capítulo 8. Un bate de goma fue lo primero que encontró, aunque lo cierto es que le hubiera servido cualquier cosa. Parecía milagroso que hubiese escuchado el ruido con la tormenta que había afuera, pero el hecho de estar pasando su primera noche sola, con la única compañía de sus hijos y Dorothy, además del grosor de aquellos muros que amortiguaba el ruido de los relámpagos, habían agudizado los sentidos de Candy. Estaba claro para ella que había alguien merodeando la casa, donde se suponía que estarían resguardados. Lo supo con seguridad cuando llegó al último escalón y percibió un movimiento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ir a investigar de quién se trataba no era probablemente la mejor idea que había tenido en su vida. Sabía que no era nada agradable ir y meterse en la boca del lobo, pero ¿qué hacer? Aquella desde ese día era su casa y no estaba dispuesta a esconderse en su dormitorio. Así pues, pasando por alto la piel de gallina y el frío que se le colaba por sus pies al entrar en contacto con el gélido piso de porcelana, atravesó de puntillas el recibidor deslizándose de espaldas a la pared, sujetando el pequeño bate de goma firmemente con ambas manos. Se quedó inmóvil, con el pulso latiéndole violentamente. Ahí estaba el ruido de nuevo, solo que esa vez escuchó claramente un traqueteo seguido de un apagado choque, como si alguien se hubiera golpeado contra un mueble de la cocina. Tragó saliva. Se humedeció los labios con la lengua y se acercó sigilosamente hacia la puerta que se abrió justo en el momento en que se acercaba con la mano al picaporte. Conteniendo un grito, Candy se alzó el bate de goma, dispuesta a golpear a quien quiera que apareciera tras ella. La sombra se movía hacia ella y en un rápido movimiento se movió de un lado, arremetiendo con fuerza enfilado el bate de goma hacia donde consideró estaría la cintura del intruso, pero dispuesta a apuntar más abajo en caso necesario. Nada más oír el grito de dolor, supo inmediatamente que se trataba de un hombre. El intruso, mascullando una maldición, agarró un extremo del bate de goma y torciendo el brazo de Candy le empujó contra la gélida pared. ¿Pero qué diablos? ¡Déjame en paz!, protestó ella mientras forcejeaba con todas sus fuerzas. He llamado al personal de seguridad. Están a punto de llegar. Así que más le vale largarse de aquí antes de que sea demasiado tarde. Aquello era mentira. Lo cierto era que no había sido capaz de encontrar el teléfono en la oscuridad, pero él no tenía por qué saberlo, ¿verdad? ¿Candice? El sonido de su propio nombre en un tono tan brusco y retumbante la inmovilizó. De pronto, percibió una fragancia que tras colarse por sus fosas nasales, le atenazó la garganta. Aquel olor a lavanda y a algo más que le resultaba familiar y que reconoció inmediatamente. Candy conocía aquel aroma aún después de 5 años. No había conseguido olvidarlo a pesar de sus intentos. Y ahora él estaba en su casa y la tenía atrapada contra la pared. Aquello tenía que ser una pesadilla. ¡Terry!, dijo ella en una afirmación más que en una pregunta, pues sabía perfectamente quién era. ¿Qué estás haciendo él aquí?, se preguntó. El cuerpo del castaño seguía apretado contra el de ella. Su cálido aliento le hacía cosquillas en la frente. Aquel olor despertaba tantos recuerdos. Sintió rabia. ¡Suéltame!, dijo forcejeando. Solo si me das tu palabra de no volver a golpearme con eso que tienes en la mano. Has tenido suerte de que no te golpeara con algo más fuerte y de que no apuntara más abajo. Me has dado un susto de muerte. ¿Qué demonios haces aquí a mitad de la noche? ¿Cómo te las has arreglado para entrar? No tienes derecho a entrar en esta casa. Él adoptó un tono burlón. ¿Y por qué no? He venido a esta casa muchas veces en los últimos años. ¿Qué te hace pensar que no tengo cosas aquí que me pertenecen? La pregunta desconcertó a Candy durante unos instantes. Sintió una oleada de pánico que la estremeció y respiró hondo varias veces. ¿No se estaría refiriendo a...? Candy dejó de forcejear. Suspiró profundamente mientras intentaba ordenar sus pensamientos.
Esta es mi casa ahora. Y no puedes entrar en ella cuando te venga en gana porque ahora yo vivo aquí. Podrías, no sé, haber venido a buscar tus cosas a plena luz del día o, mejor aún, hacer que te las enviaran. ¿Cómo has entrado? ¿Has roto la cerradura? Porque si lo has hecho, tengo una llave. ¿Desde cuándo él tenía una llave? Pensó. Pues dámela ahora mismo y haz el favor de soltarme. Hubo una larga pausa antes de que él se apartara de ella. Candy se estremeció al notar una corriente de aire frío donde antes había sentido la calidez del cuerpo masculino. Ahora, en serio, ¿a qué has venido? Porque yo no te he invitado. Tenemos que hablar, explicó él tras una breve pausa. Candy lo miró sorprendida mientras se dirigía hacia la puerta. Hablar con él en la oscuridad la desconcertaba. No tenemos nada de qué hablar. Y, aunque lo tuviéramos, que no es el caso, existe un aparato llamado teléfono. Podrías haberme llamado en lugar de darme un susto de muerte a mitad de la noche. A eso se le llama allanamiento de morada. ¿Lo sabes? No, sí sé utilizar una llave, respondió él burlón. Se me ha explotado una llanta cerca de aquí, explicó él mientras Candy palpaba la pared de la cocina en busca del interruptor de luz. Habían dicho que no estarías aquí hasta dentro de 2 días. ¿Qué demonios le importaba dónde estuviera ella? Candy frunció el ceño al ver que la luz no se encendía a pesar de haberle dado al interruptor. Ya he intentado encenderla yo. Debe tratarse de un apagón. Genial, pensó moviéndose de un lado a otro y se golpeó la cadera con el borde del aparador, lo que la hizo gemir de dolor. Y allí estaba Terry otra vez, sosteniéndola entre sus brazos. A Candy le iba a hacer falta un poco de luz, si quería evitar tanto contacto físico fortuito. La lluvia golpeaba los cristales de la cocina. La voz de Terry sonó junto a su oído, en un tono ligeramente irritado. ¿No hay velas por aquí? Sí, respondió ella sacudiéndose los hombros para soltarse de él. Apartándose, palpó el aparador, abrió uno de los cajones y comenzó a remover su contenido con fastidio. No recordaba haber visto velas o cerillos en ninguna de las cajas que había desempaquetado ese día, que, por cierto, se estaba convirtiendo en uno de los más largos de su vida. Terry comenzó a revolver los cajones y durante unos minutos, ambos se afanaron en la búsqueda de las velas en silencio. Finalmente, Candy encontró lo que buscaba. Aquí están, dijo como si se tratara de un gran tesoro. Candy escuchó los pasos de Terry al otro lado de la estancia. Tengo cerillos, dijo. Quédate donde estás. Ya voy yo para allá. Ella se quedó inmóvil, conteniendo el aliento y abriendo mucho los ojos, en un intento por verlo en la oscuridad. Pero no hacía falta percibirlo con la mirada. Su fragancia lo precedía. Terry encendió un cerillo y se acercó a la llama de la vela que ella sostenía entre sus manos. La claridad repentina le hizo guiñar los ojos. Candy lo observó a la cálida luz de la vela. Se deleitó una vez más al ver de cerca lo atractivo que era. Evitarlo durante todo ese tiempo y ahora en la oficina no le había resultado fácil, pero de alguna manera lo había conseguido hasta que decidió enfrentar su situación de una buena vez. Pero en ese momento, estando tan cerca de él, no le quedaba más remedio que observarlo fijamente. En la semioscuridad sus ojos parecían de color negros, en lugar de azul zafiro, pero su mirada seguía siendo tan insondable como lo había sido antaño. ¿Quedan más velas? La pregunta le hizo apartar la mirada, pero la imagen de él quedó grabada en su mente. Candy supo que aunque aquella vela se apagara en ese preciso instante, ella seguiría viendo en su imaginación el brillo de su cabello corto y castaño, que caía en mechones cortos sobre su frente, las cejas espesas, enarcadas, mientras la miraba con detenimiento,
las largas pestañas que enmarcaban sus ojos, la nariz recta y esa boca sensual cuyas comisuras se curvaban hacia arriba en un gesto burlón. Iluminando el cajón, Candy siguió buscando velas. Finalmente, después de aclararse la voz, le preguntó en un tono gélido: «Bueno, ahora dime qué quieres. Cuanto antes lo hagas, antes podrás marcharte. Ya te lo he dicho. Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar», dijo ella mientras un escalofrío le recorría la espalda. Mas le valía no creer de verdad que tenían algo de qué hablar. «Tenemos que hablar sobre lo que escuchaste hace 5 años». Candy pensó en sus hijos. Ethan, Kate. Ella no podía permitir que Terry pasara un segundo más bajo el mismo techo que sus hijos. Él pareció adivinarle el pensamiento. ¿Están dormidos? ¡Maldición! Lo último que Candy quería en ese momento era mantener una conversación sobre sus hijos. «Eso no es de tu incumbencia», le respondió en tono glacial. «Ahora, si me disculpas, es mejor que te marches. No sé si ya te diste cuenta que estas no son horas de visita», le dijo mientras señalaba en dirección a la puerta para que se marchara. Él no se movió. «Tenemos que hablar, Candy». «Pues será en otro momento», le dijo señalando nuevamente la puerta. Él suspiró resignado. «Está bien, tú por esta vez ganas», dijo al tiempo que comenzaba a caminar hacia la puerta de salida. Se detuvo a mitad del pasillo y se giró sobre sus talones para mirarla mientras que ella sostenía la vela en sus manos. «Quiero que sepas que en estos 5 años nada ha cambiado en mí. Yo sigo siendo el mismo hombre con quien te casaste y nunca he faltado a nuestra promesa de amor». Y diciendo esto, Terry abrió la puerta y salió de aquella casa sintiendo que su corazón se quedaba allí adentro. Candy, por su parte, se quedó inmóvil, entendiendo perfectamente el significado de aquellas palabras, pero no caería nuevamente en sus redes. Tenían un trato y ella lo cumpliría a cabalidad los acuerdos de aquel trato. 3 meses. Era todo lo que tenía que soportar su cercanía. Sabía que la tarea no sería fácil, pero con determinación y aplomo lo lograría. Elisa no pudo evitar soltar una carcajada al ver el perfecto rostro de Susana molido a golpes. «Para de burlarte de mí, Elisa», dijo una furiosa Susana. Elisa volvió a reír a boca de jarra. «Discúlpame, Susi, pero la verdad es que pareces una vaca pinta de tantos moretones», rió sin control. «Ay, amiga, al parecer ya se te hizo costumbre que todos te agarren como saco de boxeo, o peor aún, como un costal de papas», dijo la pelirroja entre carcajadas. «Maldición, Elisa, ya deja de burlarte de mí. En vez de mi amiga pareces mi enemiga que se deleita con mi desgracia». Y eso era cierto. Elisa, desde hace mucho, no consideraba más a Susana como su amiga. La única razón por la que estaba allí con ella en esos momentos era su deseo de venganza contra los Ardley por el desprecio de Anthony. «Está bien». Una vez consiguió calmar su risa, dijo eso. «Ya no me reiré más. Lo prometo». Se aclaró la garganta. «Ahora, dime, ¿para qué me llamaste con tanta urgencia? Dudo mucho que haya sido para que viera cómo te dejó el asistente de Terry». «Por supuesto que no fue para eso que te hice venir», respondió ella. «Y entonces, dime de una vez qué necesitas». «Tengo entendido que tu amiga Luisa es la secretaria de Archibald Cornwell dentro de la empresa». Elisa asintió. «¿Y qué con eso?», preguntó. «Necesito a alguien de confianza que me mantenga al tanto de todo lo que sucede dentro de la empresa ahora que el imbécil de Albert Ardley me ha prohibido el ingreso a ella».
Ahora más que nunca necesito una aliada adentro. ¿Puedes pedirle a tu amiga que haga ese trabajo por mí? Claro, sabré gratificarla de una manera muy sustanciosa. Comprendo. La llamaré ahora. Respondió la pelirroja sacando su celular y llamó a Luisa. ¡Listo! Es un hecho. Luisa ha aceptado ser tus ojos dentro de la empresa. Gracias, Elisa. Sabía que podía contar contigo. Continuará.